cómo van a desarrollar cada uno su trabajo. Ya, el tema de hoy es para explicarles cómo vamos a desarrollar la asignatura de investigación 2. Si ustedes hicieron su proyecto, este semestre es para desarrollar la tesis. ¿Qué significa esto? Que ustedes van a aplicar su instrumento, que van a hacer sus cuadros estadísticos. Bueno, primero recolectan los datos, después procesamiento de datos, y después en la discusión, comentarios, las conclusiones y recomendaciones y su bibliografía. Eso es todo el curso, ¿ya? Pero para esto han determinado, de acuerdo a la sumilla, que se van a hacer ciertos aspectos, como es la aplicación de los instrumentos, las técnicas de procesamiento de datos, la de redacción y el informe final, ¿no? Ya en la promoción anterior, nosotros hemos logrado en el investigación 3 hacer el desarrollo de la tesis y el artículo científico. En este caso, como ya los docentes anteriores ya estaban, hemos conversado para que traten de cumplir lo que dice la asignatura, de que tenían que ustedes venir a este curso ya con su proyecto. O sea, este semestre para que ustedes regresen todo lo que es la tesis. Ya. Y una vez que terminan su tesis, en el otro semestre es para el artículo científico. Ya. Entonces, eso es lo que quería manifestarles. La señora Carmen Linares me llamó para decirme que ustedes estaban preocupados porque querían terminar antes, no quieren retrasarse. Yo comprendo su situación de ustedes y justamente yo soy una de las que siempre ha estado atrás del cumplimiento. No se preocupe, vamos a recuperar, vamos a trabajar. El trabajo es arduo. La diferencia que para mí es el trabajo virtual es un poco difícil, ¿no? Porque a veces no hay internet. Hoy día, por ejemplo, se les ha ocurrido a Cable Club poner un poste en la esquina de la casa para una nueva red y nos han cortado el internet a todos los que estaban por ahí. Entonces fue un problema que me causó. Entonces tuve que venir acá donde mi hijo para pedir el favor de trabajar acá. Y también como tengo la lacto, yo no puedo venir así nomás en micro, y tengo que venir en un taxi conocido por esto del COVID-19, hay que cuidarse, ¿no? Entonces, pero mi chofer hoy día no trabajó. Entonces tuve que buscar otra empresa que me traiga. Entonces no es poco fácil porque vivo también un poquito lejitos. Para acá, Patán es lejos, ¿no? Para mí hay peores lugares en Lima, más lejos, más distantes. Bien, eso es lo que quisiera manifestarles, ¿no? En esa primera parte que nosotros tenemos en investigación 2 es todo lo que es los instrumentos que vamos a utilizar para el trabajo de desarrollo de su tesis, ¿no? Ustedes habrán visto que han utilizado su encuesta, han utilizado una entrevista, o habrán utilizado un cuestionario, ¿no? Entonces depende de lo que ustedes hayan programado. Y eso también tiene sus técnicas, ¿no? La técnica de observación directa e indirecta. Entonces todo eso, tal vez he pasado en un PDF para que ustedes lo lean, porque en realidad es lo que van a tener que hacer. Ahora, hay muchos aspectos que usted lo va a encontrar en forma repetida, en forma resumida, pero poco a poco vamos a ir conversando al respecto. Más que todo, mi interés para mí es que desarrollen su tesis. Y eso lo vamos a poder trabajar cuando hagamos los grupos, ¿no? Ahí vamos a trabajarlo, vamos a trabajar uno por uno, y así vamos a ir avanzando. Vamos a avanzar y vamos a terminar en el tiempo correspondiente. Vamos a recuperar las clases que nos siguen, también vamos a recuperar. Eso yo tengo un compromiso con ustedes y se sabe que yo nunca quiero que ustedes se atrasen. Antes, al contrario, quiero que terminen. Y otra de las cosas que aprovecho también de decirles que no tengo quién es la delegada de comité de internado, porque eso tenemos que verlo.
Yo estoy trabajando con las alumnas que están ahorita suspendido el internado, que es la promoción de este año 2020. Y también estoy conversando con las que han terminado en el 2019 para que presenten todo su file, todo su documento para que puedan tramitar su constancia de egresado. Porque con esto de la pandemia está suspendido el trámite de constancia de egresado. Pero de todas maneras, ellas tienen que presentar sus notas, tienen que presentar su informe de internado y con todos esos documentos, en forma conjunta, les digo que lo hagan para que puedan presentar su constancia de egresado, su bachillerato automático y si que han hecho su tesis, puedan pues sustentarlo, ¿no? En esa promoción no se logró, la docente que estuvo a cargo de la asignatura no logró hacer la investigación correspondiente, o sea, el cumplimiento del desarrollo de la tesis. Lo que sí hemos hecho el año pasado, esta promoción 2020, ya tienen toda su tesis desarrollada. Lo único que tienen que hacer es actualizar sus datos. ¿Para qué? Para que cuando termine su internado, vienen prácticamente a sustentar. O sea, ya tienen que tener todos sus informes, sus notas, todo, y puedan tramitar su constancia de egresado, su bachillerato automático y la sustentación de la tesis para la titulación. Eso es todo el trámite que se tiene que hacer. En el caso de ustedes y de la promoción que está terminando, hay un inconveniente, que al suspenderse el internado, no están haciendo pues internado ya varios meses y van a juntarse de repente las dos promociones y vamos a tener que ver en dónde más podemos conseguir vacantes. Me han referido que podemos conseguir a través del MINSA en Moquegua. Entonces estamos por hacerlo, pero se necesita que haya una delegada de ustedes. No, no sé quién es, no se ha presentado nunca ante mi persona. De repente está en la resolución su nombre, pero yo a ustedes no las conozco mucho. Nos habremos visto en la universidad, pero no sé quiénes son las que verdaderamente son mis alumnos. Ahora las estoy viendo solamente por este medio. No sé si tienen alguna pregunta al respecto, John o ustedes mismas. Pueden hacer una pregunta. Doctora Juana, buenas tardes. Buenas tardes. Le habla Mary. Quisiera Bien. preguntarle sobre, entonces, este semestre vamos a avanzar la tesis, muy Sí, aparte del trabajo de investigación que nos piden a ver, para el bachiller. ya, espérate un ratito. A ustedes no les corresponde hacer ese bachiller. ¿A ustedes les toca tesis para bachiller? Sí, ¿Ustedes en qué año ingresaron? a partir del 2016. Ustedes han ingresado en 2016. Sí, Ah, ya, 16, 17, 18, 19, 20. O sea, ustedes tienen que hacer su trabajo de investigación para el el bachiller bachillerato. y luego la tesis para la titulación. Entonces tienen que hacer, pero bueno, lo que está en este curso programado es la tesis. Pero si ustedes quieren, pueden hacer también su trabajo de investigación. Eso depende de que nos pongamos de acuerdo, pero tienen que hacer dos trabajos. Porque la tesis es otra investigación. La diferencia es que es un poco más rigurosa, es un poco más, les piden un poquito más de cosas. La investigación para la bachillerato no es una cosa más sencilla, es como un trabajo de investigación, pero en la tesis ya le piden, por ejemplo, cuántas páginas tiene que tener, le piden cuántos bibliografías tiene que tener, ¿no? Y el número de hojas sobre todo. Eso sería de cuestión de conversarlo con ustedes, qué es lo que quisieran hacer, y conversar, yo voy a conversar con la señorita de registros académicos para ver cómo va a ser este año. Uh-huh. De ustedes depende, si ustedes quieren hacerlo, lo hacemos. Yo estoy dispuesta a trabajar con ustedes.
Por eso les decía, ustedes no se preocupen, porque cuando trabajemos con los grupos de práctica, vamos a tener que, ustedes avanzan su trabajo y yo agarro lo que tengo que hacer, revisión. Y por eso es que ustedes tienen que enviarme lo que están haciendo, porque si ustedes no me ponen al tanto de todo lo que hacen, yo no voy a saber en qué estado están, ¿no? Y yo lo que les sugiero a ustedes es que hagan temas sencillos para que puedan hacer un buen trabajo de investigación, como un ensayo, ¿no? Para lo que va a ser la tesis. Y lo que es la tesis es un poquito más estricto. Y eso lo podemos hacer en menos tiempo. El trabajo de investigación lo podemos hacer como ejercicio antesala a la tesis. Pero, ¿qué pasa? Eso podemos hacer en la práctica. Pero en la teoría, tenemos que cumplir lo que dice la sumilla, ¿no? La sumilla. Nosotros respetamos la sumilla, pero trabajamos lo que ustedes quieren. Eso no hay problema. ¿Qué les parece a ustedes la propuesta que les hago? ¿Mm? ¿Están de acuerdo? Ok, ya. Entonces, por eso que yo quería primero conversar con ustedes. El sílabo vamos a respetarlo porque es así, tenemos que cumplir con el sílabo. Pero muy aparte de lo que diga el sílabo, porque el sílabo dice casi todo, pero en la práctica eso es otra cosa, ¿no? Porque tenemos que hablar de los instrumentos, tenemos que hablar de la recolección de datos, de su procesamiento, los análisis estadístico, el, la discusión y comentarios, la conclusión de recomendación y bibliografía. Eso es igualito para la investigación, lo mismo. La diferencia está en que ustedes van a tener que hacer dos temas, uno para bachillerato y otro para tesis. Pero hagan temas sencillos, temas sencillos. Otra de las cosas que piden es que no se repita. Uh-huh. Yo sé que para ustedes es un poco más difícil, pero yo comprendo porque yo tengo tantos años trabajando en esto que yo recién el año pasado me dediqué a enseñar esta parte porque muchos problemas he visto con las egresadas. Por ejemplo, la promoción anterior, por más que yo insistí con la colega y por más que yo insistí con ellas mismas para que hagan su proyecto, no lo han hecho muchas, otras están recién en el proyecto, ni siquiera lo han desarrollado. Sin embargo, la promoción esta del 2020 tienen toda su tesis hecha, todo. Y eso les he enseñado yo en el año pasado. Entonces, eso es lo que yo quiero también con ustedes. Si ustedes están queriendo hacer las dos cosas, me lo tienen que decir para poderlo trabajar, porque no podemos trabajar paralelamente las dos cosas. Tenemos que trabajar primero la investigación y segundo la tesis, que es lo mismo casi, que es lo mismo, pero hay que darle un tiempo corto a la investigación y un tiempo más largo a la tesis. ¿Qué les parece? Ya, muy bien. Así es. Entonces, si estamos de acuerdo todas y todos, entonces yo quiero que, digamos, vayan leyendo eso que les he pasado que se los he pasado en la conferencia, ¿no? Ahí está el PDF. Uh-huh. Es sobre las técnicas, los instrumentos para la investigación. No sé si quisieran preguntarme algo más. Uh-huh. ¿Me quieren comunicar algo más? ¿Me quieren preguntar? A ver, John.
Entonces, ahora, lo que yo quisiera saber, ¿para cuándo podemos recuperar? ¿Para cuándo podemos recuperar? Ah, pero yo te pongo ahí, ahí tú eres Jason. ¿Y por qué te dicen John? Buenas tardes, profesora. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho clarito. Ah, ya. No sé, en WhatsApp parece que me tenía con otro nombre, no sé por qué. Pero mi nombre es Jason, profesora. Soy el delegado del curso. Ya, Jason. Sí, pues yo te tenía primero como Jason. Después me dijeron que eras John. Ahí yo estaba fastidiada porque no sabía si eras John o si eras Jason. Y ahí, por ejemplo, hay un error. Ya voy a No, no se corregirlo, preocupe. eso, pero no tiene celular, creo, ¿no? ¿Cómo es? ¿O solamente por WhatsApp? Por WhatsApp más que todo suelo usar suelo usar, Por- no tengo plan, no ah, no, tengo ni prepago. ya, no tienes otra forma. Ya, entonces te voy a tratar de comunicar por WhatsApp. Ya, ¿y quién es la Sí, delegada profesora. del comité de internado? Si mal no recuerdo, creo que era mi compañera Lucero. Sí, creo que era mi compañera Lucero siempre. ¿No ha venido Ella está ahora? encargando de eso. Déjame ver. Parece que no. No, parece que no se conectó. No se pudo conectar esta vez. No, no, no No. está. Ujú. Ay, ay, ay. Ay, me van a disculpar, pero tuve una llamada urgente que ya me están avisando que ya tengo internet en la casa. Bueno, ya no va a tener problemas. Bueno, ¿para cuándo podemos? La próxima semana, de hecho, que hacemos la práctica, ¿ya? De hecho. Lamentablemente es un poco difícil trabajar así con, ¿cómo se llama? En forma virtual eso de la tesis o investigación, pero haremos un esfuerzo. Pero lo que sí les digo es que cada uno tiene que estar con su proyecto a la mano para poder trabajarlo. Su encuesta, si ya la tienen y si es validada, tienen que tenerla a la mano para trabajar cuando nos toque la práctica. Sí, en la mañana vamos a hacer la práctica. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Profesora, disculpe, ¿ya subió
el PDF o recién lo va a subir en el aula virtual? No, ya lo subí, ya lo subí. A ver, voy a por si acaso. A ver. A ver, verifica. Sí, sí, justo estoy entrando ahorita. Mm, Que no me sale. A menos que esté. Ya. Estamos en la presentación de las técnicas de instrumentos de recolección de datos. No está el PDF, profesora. No lo veo, Pero no lo encuentro. no está en pantalla. ¿No está en pantalla? Ah, no, ¿No lo me está refería viendo? lo subido al aula virtual. No, al lado de la vista no está, está en el curso, aquí en la teoría. Ah, ya. Ah, ya. Sí, ahí está. ¿Ya? Bueno, Entonces acá vamos a hacer unos avances. a ver. Ahí está. Donde dice investigación teoría, ahí está el PDF. Ahí dice técnicas e instrumentos de recolección de datos. ¿Lo están viendo? A ver, ¿lo están viendo? Sí, profesora, sí se ve. Ya, bien. Entonces, de ahí nomás lo descargan, ¿ya? Bueno, entonces vamos a avanzar con las técnicas e instrumentos de recolección de datos, que es la primera parte después de que ustedes hayan hecho su proyecto. Entonces tenemos que ver nosotros criterios para esto, para esta recolección de datos. Tenemos nosotros que ver la naturaleza del objeto de estudio, o sea, de dónde vamos a estudiar nosotros, cuál es nuestra fuente para estudiar el tema, el caso o el lugar donde vamos a hacer la investigación. Tenemos que ver en segundo punto las posibilidades de acceso con los investigadores. Nosotros de repente queremos hacer un trabajo de investigación, por decir, quiero hacer un estudio del mercurio en el pescado que consumimos nosotros, pero tenemos acceso para todo ese material ¿cómo se llama esto? Su microscopio para poder estudiar el mercurio y las cantidades, o tenemos la persona adecuada para que nos haga este estudio, y qué cantidad de recursos económicos nos va a, a solicitar, y si estamos en esas posibilidades de hacerlo. Después tenemos nosotros, en número 3, el tamaño de la población y la muestra. ¿Cuál va a ser nuestro tamaño de la población? Eso ustedes tienen que verlo. Hay varias técnicas para estudiar la muestra, y ustedes lo deben haber enseñado a repetir ya el año pasado, para ver, porque ustedes han hecho un proyecto y ahí tienen que haber puesto el tamaño de la población. Ustedes pueden ser al azar. Ustedes agarran y dicen, bueno, yo voy a hacer un estudio en Ciudad Almeda, son 23 comités, pero yo voy a estudiar en el comité del 1 al 10 y cada 5 casas las voy a estudiar. Es al azar. Yo quiero estudiar una población de acuerdo a una fórmula, también me va a salir. Hay una fórmula de riesgo de salud reproductiva en la cual a mí me salen 284 casos que tengo que estudiar. No puedo estudiar menos. Hay otra forma de estudiar. Digamos, si yo quiero estudiar un estudio de población estratificado, ¿qué significa esto? Que yo voy a sacar un extracto de cada sitio.
Por ejemplo, si son 23 comités, yo voy a estudiar el comité 1, de ahí me paso al comité 3, de ahí me paso al comité 6. Entonces son grupos que yo, es un extracto que saco de cada sitio. ¿Ah? No necesariamente tengo que estudiar los 23 comités. Y también vamos a ver de la cantidad de casos que tenga yo para estudiar. Por ejemplo, yo quiero estudiar cuántos casos y cuál es la incidencia y las complicaciones que presenta un embarazo molar. Eso no se presenta casi mucho. Entonces voy a tener que, ya no puedo hacer ese estratificado, ya no puedo ser de cada 5 casos uno. Ahí va a tener que ser todos los casos que se presentan del año 2000 al 2020, por decir. Todos los casos que se presentaron los voy a solicitar para estudiar. Entonces son el tamaño de la muestra o de la población, ¿no? Entonces eso tenemos que ver. De ahora, los recursos con los que se cuenta, lógico. Si yo quiero estudiar lo, el embarazo molar y sus complicaciones, no es tan fácil como que cuando yo voy al hospital y estudio todos los casos en esos momentos. Entonces tengo que hacer una revisión de las historias clínicas y para eso tengo que pedir permiso a la dirección para que el servicio de estadística me autorice para entrar y solicitar las historias con embarazo molar. Y todo eso cuesta porque no es tan fácil, todo eso tiene un costo. ¿Ah? Y aparte que es dificultoso. Entonces, cuando tengamos que hacer un trabajo de investigación, tenemos que ver si lo voy a hacer o no lo voy a poder hacer. La oportunidad de obtener datos. Nosotros tenemos, antiguamente se llamaba el SIP, el Sistema de Informático Perinatal, y con eso todas las historias se codificaban y se estudiaba. Si tú querías estudiar, por ejemplo, cuántos casos hay de preeclampsia con complicaciones, de ITU, ¿no? Entonces, o de impedimento prematuro de placenta. Entonces, tengo esa oportunidad a través del SIP, que está ahí en el mismo piso del Hospital Hipertonal. Y a donde ustedes vayan, hay el SIP. Últimamente lo han cambiado por Guaguaret, ¿no? Ya no utilizan el SIP, pero debe de estar ahí todos los datos. Después tenemos el tipo y la naturaleza de la fuente de datos. O sea, ¿dónde está mi fuente de datos? ¿Dónde está? ¿Qué voy a estudiar? A ver, por ejemplo, Jason. ¿Sobre qué vas a estudiar tú? ¿Qué tema vas a estudiar? Jason, ¿ya no hay nadie? ¿Alguien tiene un tema para decirme? Cualquier tema, es el que estén desarrollando. ¿Aló? ¿No hay comunicación? Uh-huh. Lo corto. Obstetra Juana, puede ser Sí, dime. también sobre el tema actual, ¿no? Que tenemos sobre la pandemia del COVID. Sí. Puede ser en relación al COVID también. Las investigaciones que ahora se están realizando son acerca de eso, ¿no? La salud mental de las personas, o cómo les afectaba. Porque creo que nos Uh-huh. afectaba a todos en general. En nuestro caso podría ser aplicado a las gestantes, ¿no?
este, una sugerencia. Cuando estamos haciendo la presentación de los temas que estoy hablando, yo no veo cuando me escriben. Yo les pediría a ustedes que participen, me conversen, ¿ya? Como ha hecho ahorita la señorita. Eh, yo lo que estoy diciendo es que ustedes han hecho un proyecto. Ustedes ya han hecho un proyecto. De su tema que han hecho es el que vamos a trabajar. Ahora, si alguien quiere hacer sobre el COVID, ya tendrá que ser, como hay, tienen que hacer dos trabajos, uno para el bachillerato y otro para la tesis. Entonces ustedes escojan cuál es que van a hacer para la tesis y cuál va a ser para la investigación. Y esto del COVID, si quieren hacer algo, pues, yo lo que quiero saber es para hablar sobre el número 6, el tipo y la naturaleza de la fuente de datos. Esto no está en el aula virtual, porque he visto antes si alguien ha escrito que no está en el aula virtual, está en el mismo curso, en la teoría está. ¿Alguien me puede decir sobre su tema que ha desarrollado o no lo han hecho? Y el que me han pasado no es, lo han hecho ustedes. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mi nombre es Romina. Le doy el título de mi proyecto. Ya, Sí. sí. Ya, es Factores influyentes de la depresión en el embarazo en las gestantes del Hospital Hipólito Unanue de Tacna 2019. Era del año pasado. Ya. Ya, ahora yo te pregunto, ¿por qué has estudiado la depresión? ¿Por qué te llamó a estudiar tú la depresión? Lo escogí más que todo porque quería saber cómo era el comportamiento de las gestantes, viendo si tenían algún problema familiar o el mismo embarazo y les provocaba alguna depresión. Ya. Sí. Ya. Bueno, tú has visto casos cuando has estado haciendo tus prácticas, porque me imagino que Sí. cuando uno tiene que estudiar algo, quiere estudiar, le llama la atención, es porque ha visto casos sobre esto, ¿no? Entonces, yo ahora mi pregunta va sobre tu tema. ¿La fuente de tus datos dónde es? En el hospital Hipólito Unanue, ¿sí o no? Sí. En el hospital Hipólito Unanue. ¿Tú crees que en estos momentos que hay el COVID tenemos acceso para sacar la información? No, ahora que en el momento en el que estamos no tenemos acceso. Por eso, para los criterios para la construcción y elaboración de las técnicas de reducción de datos tiene que ver con esta última partecita. O sea, ahora es difícil que ustedes puedan hacer algo en el hospital y en ningún establecimiento. No sé, ahorita para mí es ahora una situación caótica, porque este problema que estamos viviendo del COVID-19 son 2 meses de riesgo. Si por más que ahorita dice que van a regularizar, que la gente no tiene recursos, etc., estos 2 meses de julio y agosto son los peores meses, donde tenemos que cuidarnos más. Y hasta diciembre es estricto. Y el proceso es de un año. Entonces, de aquí hasta el otro año no vamos a poder tener mucho acceso al hospital. ¿Cómo vas a poder lograr hacer tu trabajo? Mi pregunta es esa. Entonces lo que tendría que hacer, profesora, es replantearme nuevamente dónde lo voy a realizar, ya no en el hospital en todo caso. Lo que tenemos que hacer ahorita, a ver, por favor, ¿me escuchan? Lo que tenemos que hacer ahora es conversar con las colegas que están trabajando en el hospital de qué forma podríamos conseguir datos, ¿no? Porque si vas a estudiar la depresión es que tienes que saber quiénes son. Es un poco complicado. No es igual que, por ejemplo, yo quiero saber los casos de preeclampsia, el tratamiento, y eso lo puedo conseguir con la historia, o le puedo pedir un favor a las colegas para que alguien me aplique la encuesta, o me lo consiga del CIP. Eso sí lo podemos hacer, pero si hablamos de depresión es un poco más complicado. ¿Te parece? Sí, Tú sí. misma debes darte cuenta, Sí. ¿no? Entonces,
trata de replantear tu proyecto, que no lo vas a poder lograr. Y así con todos los que hayan hecho su proyecto en el hospital. ¿Mm? Y temas que de repente no vayan a poder, ¡ay! Ay, no sé qué apreté acá. Sí, ya, acá, ya. Entonces, para todos, entonces, yo quiero que revisen su proyecto y que se planteen todos estos puntos que les estoy diciendo para que lo puedan corregir. Ya en la práctica vamos a ver si lo podemos lograr. Yo también voy a conversar con las colegas de qué forma podrían conseguirse los datos, algunos datos de algunos temas que ustedes se han propuesto. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Contéstenme en voz alta porque no Sí, puedo ver con profesora, los... estoy de acuerdo. Ya, entonces vamos a comenzar algo. Apana, dime. ¿Aló? ¿Me estabas hablando? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, ¿cuáles son las principales técnicas de recolección de datos? ¿Ya? Tenemos nosotros la encuesta, la entrevista, análisis documental, observación experimental. ¿Qué cosa es la encuesta? Con esta técnica de recolección de datos da lugar a establecer contacto con las unidades de observación por medio de los cuestionarios previamente establecidos. Entre las modalidades de encuesta podemos destacar encuestas por teléfono, encuestas por correo, encuesta personal, encuesta online. Ah, ¿se les ha ido la señal a todas? En el aula habitual no está, está en la misma teoría. La entrevista es una situación de interrelación o diálogo entre personas, el entrevistador y el entrevistado. La entrevista presenta diversas modalidades como entrevista sistemática o libre, entrevista estructurada, entrevista focalizada, entrevista simultánea, entrevista sucesiva. El análisis documental, una diferencia muy notoria entre esta y otras técnicas que se están tratando es que en estas últimas se obtienen datos de fuente primaria, en cambio, mediante el análisis documental se recolectan datos de fuentes secundarias, libros, boletines, revistas, folletos y periódicos. Se utiliza como fuentes para recolectar datos sobre las variables de interés. El instrumento que se acostumbra a utilizar es la ficha de registro de datos. En la observación del campo no experimental, con frecuencia se usa esta técnica para profundizar en el conocimiento del comportamiento de exploración. Por ejemplo,
Me va a disculpar por mi llamada que entró. Jason, cuando se corte el enlace me avisas, ¿ya? ¿Me estás escuchando, no? Sí, profesora, sí lo escucho. Ya. Eso quiero saber. En el momento que ustedes quieran, sí, dígame, ¿ya tienen hora? Ya, profesora. Ya se acabó la Justo hora. quería comentarles de que ya iba a empezar la clase de técnicas clínicas. Ya. Entonces, vamos a cortarlo acá, pero ya hemos avanzado algo. Para mí es bastante haberlo conversado con ustedes lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, Sí, la profe. próxima semana ya hacemos práctica y me tienes que decir qué día vamos a recuperar, ¿ya? Me estaban comentando este sábado, pero no sé si es que podría ser el sábado normal. En la mañana, Sábado por la mañana o en la tarde, no, dependería de usted en este caso. ya, entonces yo te aviso, Ya, ¿ya? El sábado de voy a la mañana, confirmar ¿ya? bien con mis compañeros si todos pueden el sábado por la mañana, porque la gran mayoría me está diciendo parece que sí. Mejor, Y de ahí me ya avisas, ¿ya? Me avisas entonces, ¿ya? Ya, muy bien, ya, un gusto saludarte, hasta luego. No te vayas. Aló, voy a pasar dígame, profesor. lista, tengo que pasar lista, Ya, ok. ya, ¿dónde está? A ver, Claudia Maquera, Heidi Lucky, Jesús Mamani, Jennifer Chambilla, Daisy Pérez, Jason Vilcarana, Elsa, está mal su nombre, Jiménez, Yané Maita, Mayeli Mendoza, Angeli de Rosario Valle, Yosili Cabrera, Tania Carizaya, Mary Laque, Olenka Aguilar, Lisbeth Roque, Ángela Córdoba y Beatriz Olivera. Son 22 que han asistido hoy día. Bien, ahora sí ya pueden retirarse. ¿Y dónde voy? Hasta luego, profesora. Ya, hasta luego, un gusto de estar con ustedes. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora. Hasta Ya, luego. hasta luego. Hasta luego. ¿Mm?